Continuamos con la segunda parte, si le pudiéramos llamar así, del mensaje que el Señor nos dio el domingo. Vivir en fe es entender la ley y la gracia. Es una frase sencilla, a la vez profunda, para algunos difícil de entender. Y yo le pedí al Señor, y espero que así haya sido, que todos los que estuvimos el domingo aquí, los que nos vieron por internet, hayan podido comprender la diferencia entre la ley y la gracia. Porque dijimos, vivir en fe es entender la ley y la gracia. Y nos concretamos casi a ver lo que era la ley y lo que era la gracia. Casi no tocamos el punto de fe. Por eso era necesario esta segunda parte. No porque no se haya comprendido, se comprendió perfectamente bien. Que los que buscan justificarse ante Dios a través de las obras, ningún ser humano será justificado. La Biblia dice muy claro entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando hablamos de que fe es entender la ley y la gracia, es cuando nos damos cuenta de que muchos hemos querido que los milagros que Dios obra en nuestras vidas, que las peticiones que tenemos en Él, ahora sí que puestas en su mesa, y que no han sido respondidas, pensamos, es que no he hecho lo suficiente, o no me he portado bien, o tengo que hacer esto y aquello para que Él obre ese milagro en mi vida. Y lo que Dios nos está enseñando es que no es lo que tú haces o dejes de hacer, sino que es la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. No merecíamos, ninguno merecíamos que Él muriera en nuestro lugar. No merecíamos que Él derramara su sangre, que es la vida derramada, entregando gota tras gota tras gota, desde que estaba en el pretorio, ahí en el edificio de la Torre Antonia, donde lo azotaron, le desgarraron la espalda, le rompieron los músculos de la espalda, los músculos intercostales, era un sangrar. Le variaron los pies, le golpearon el rostro, le clavaron las espinas, terminaron perforándole las manos y los pies. Y todo esto fue por amor a nosotros, siendo malos y pecadores. Quiere decir que en esto se manifiesta la gracia. La ley decía que eran justificados aquellos que cumplieran con todos los requisitos de la ley. Al fin de cuentas, nadie pudo cumplirlos todos, solamente aquel que subió a la cruz, Jesucristo, cumplió toda la ley y fue el Cordero limpio, puro y sin mancha del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces la ley es ganarte la gracia, ganarte los favores de Dios y todo, cumpliendo todos los mandamientos de la ley, pero nadie pudimos hacerlo. Y además aquellos que se jactaban de que querían hacerlo, con violar un mandamiento que violes, ya eres culpable de todo el resto. Y les daba aquella representación de que el que roba o el que mata es un delincuente. Nada más con una cosa que haya hecho ya es un delincuente y tiene que ir ante el juez para ser juzgado. Entonces, así es la ley. La ley es estricta, la ley es inexorable, la ley se tiene que cumplir. Por eso la justicia de Dios se tenía que cumplir. Todos debiéramos de estar muriendo o estar muertos.
Pero si alguno de los que estamos aquí sabemos que tenemos vida, es porque Dios hizo justicia castigando el pecado, llevando al cumplimiento de la ley. La paga del pecado es muerte. Entonces el cordero que Él puso a su propio hijo, lo puso en la cruz, y el hijo obediente fue y se dejó subir, y Él voluntariamente subió. Y ahí recordamos a Abraham cuando entregó a su hijo Isaac. Isaac no pataleó ni nada, nada más dijo, como diciendo: tanto amas al Padre, yo te amo, Padre, y también amo a Dios. Y él se dejó poner en el altar, para que vean cómo Dios nos estaba avisando de todo lo que iba a hacer a través de la historia. Y ahí Jesucristo recibió la justicia que la justicia y la santidad de Dios requerían: muerte para el pecador. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ponerse en nuestro lugar. Cargó con los pecados, dice la palabra, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y al cargar el pecado en Él, Dios apartó su rostro y lo dejó cargar el sufrimiento, el dolor de la muerte por causa de los pecados. Y por eso, cuando Cristo muere y después es resucitado de entre los muertos, fue precisamente para darnos la oportunidad de ser justificados ante Dios por medio de la fe. Fíjense la trascendencia de la fe. No fue las obras nuestras, no fueron los méritos nuestros, no fueron nuestras buenas acciones. Eso no borró ni uno de nuestros pecados, nada. Fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y nosotros obtenemos esa justicia a través de la fe. Efesios 2, 8, 9, que era uno de los textos que pusimos el domingo, básico, fundamental para la vida cristiana evangélica, y lo vamos a leer en voz alta, aunque tengas tu bozal ahí, careta, como le llaman, máscara. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces retomamos el asunto. Vivir en fe es entender la ley y la gracia. Cuando tú entiendes cuál es la ley, ganarte las cosas por las obras, ganarte las bendiciones de Dios por las obras, o por poner tu fe en la obra de Jesucristo. Y entonces ahí es cuando ahora sí ya puedes decir: bueno, ya sé que mi fe tiene que estar puesta en Dios y en Cristo. Y ahí vamos a continuar. Entonces vemos que fe y obras son antítesis, son contrarias. La antítesis quiere decir los elementos contrarios. Por decir, blanco como esta hoja, negra mi playera. Esto es lo contrario a lo blanco, y lo contrario a lo negro es el blanco. No se pueden comparar. Así son las obras y la fe, no se llevan entre sí. Son como el agua y el aceite. Algunos de ustedes han tratado de hacer alguna salsa y le ponen en un salsero y le ponen vinagre y le ponen otras cosas y le ponen agua y le ponen aceite de oliva y le muezcan, pero al ratito se vuelve a subir el aceite. ¿Por qué? Porque el agua y el aceite no se pueden unir. Va a haber un momento de agitación en que está distribuido por la agitada, y es cuando aprovechas de ponerlo en la ensalada, pero no quiere decir que estén unidos. Por eso encontramos que no se puede mezclar las obras con la fe. Nunca intentes
mezclar tus obras con la fe, ni las confundas, porque por eso no tenemos milagros, porque queremos robarle la gloria a Dios, que es toda solamente por gracia. Por eso entender la ley y la gracia. Y en Gálatas 3:12 leíamos la ley, y dice Gálatas 3:12, y la ley no es de fe, sino dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Por tanto, la ley no es de fe, porque se trata de obras. Si intentas hacer obras para anotarte puntos con Dios, para tu salvación, para que te bendiga, para que Dios te sane o lo que sea, si estás haciendo eso, no lo estás haciendo por fe. El buscar la bendición de Dios a través de las obras no es de fe. Estás confiando en las obras tuyas, o sea, estás confiando en tu carne o en nuestra carne. Pero si lo haces por fe genuina, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia que Cristo ganó para nosotros. Si lo haces por fe, ¿qué entendemos si lo haces por fe? Solo confiando en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, morir en nuestro lugar para darnos vida y vida abundante. Él pagó el precio, entregó su vida al derramar su sangre. Eso es hacerlo por fe, confiar en la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando tú digas estoy actuando en fe, es que estoy confiando en los méritos de Jesucristo para este asunto. Estoy confiando en los méritos de Jesucristo, en lo que Él hizo por mí para esta obra que voy a hacer, para esta intención, para este plan, para este proyecto, para esta oración que le estoy haciendo. Estoy confiando, me estoy presentando ante Dios, no por mis méritos, sino por lo que Él hizo. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, instó a todos los hombres a tener fe. Quiere decir, los provocaba para que tuvieran fe, los impulsaba para que tuvieran fe, instó a todos los hombres para tener fe, para que creyeran en Él, para que recibieran el perdón de sus pecados y la vida eterna. La vida eterna es una vida abundante, y esta vida abundante venía cuando la gente recibía a Jesucristo. Entonces estaban siendo liberados de las maldiciones que traía la ley que vimos el domingo. Las maldiciones fueron quitadas y fueron anuladas gracias al sacrificio de Cristo, pero van a ser quitadas y anuladas de tu vida si tu fe está puesta en aquel que quitó las maldiciones. Pero si se apartan tus ojos de Él, las maldiciones continuarán y vendrán a tu vida como una causa natural, porque nunca han sido quitadas. Pero si estás dependiendo de la fe en Cristo todos los días de tu vida, todos los días estás en libertad y estás como hoy, martes de victoria. Amén. Él instó a todos los hombres a tener fe. En Juan capítulo 11, versículo 25, leemos lo siguiente. Este evento sucedió cuando Lázaro había muerto. Lázaro, su amigo que vivía en Betania, tenía 2 hermanas, Marta y María. Las 2 bellas mujeres, cada una con sus características. Le mandaron decir a Jesús que viniera porque Lázaro estaba enfermo, que estaba gravemente enfermo. Jesucristo
recibió la noticia y no vamos a entrar en esa parte del tema, pero él se tardó y llegó hasta el cuarto día después de que Lázaro ya había muerto. Y ahí es donde estamos en la lectura. Le dijo Jesús a Marta que estaba allí llorando a su muerto con todos los vecinos y toda la gente que lo estaba acompañando, y cuando llega le dice ella: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras son tan profundas y tienen tanta enseñanza para nosotros hoy en cuanto a provocar que nuestra fe se centre y se ubique y esté solamente centrada en Él. Porque Él acabamos de leer y de escuchar: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo no era nada más un profeta, un sanador, un hombre que hacía milagros. Está revelándose, Él es Dios mismo. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tu confianza en Jesús, la estás poniendo en Dios, el Dios vivo. Por eso dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así como le dijo Marta: yo sé que mi hermano va a resucitar el día postrero, pues vamos a resucitar. Pero él estaba lanzando a su amiga de tanto tiempo, a Marta, diciéndole: Marta, abre tus ojos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta estaba entendiendo que iba a ser una resurrección física, que esto iba a suceder hasta el final de los tiempos. Si nosotros continuáramos leyendo esta porción, nos vamos a encontrar de que Jesucristo resucitó a Lázaro en esos momentos. Porque les dijo: quiten la piedra, y ordenó: Lázaro, ven fuera. Y salió aquel hombre flotando en el aire, amarrado como una momia. No dice que salió caminando, porque dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo vino? Flotando. Yo así lo veo. Porque si estaba amarrado, ¿cómo salió? Entonces el milagro se hizo patente desde el momento en el que Lázaro aparece en la puerta de la tumba, cuando ya estaba podrido y apestaba. Un gran milagro. Yo soy la resurrección. Marta estaba hablando de esa resurrección física para el final de los tiempos, que va a ser otra realidad. Pero hoy Dios nos quiere decirnos que porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es para los que estamos aquí y para los que me están viendo por internet, para los que escuchen este mensaje en cualquier tiempo que Dios tenga preparado para ti. Anoche hablaba con uno de los que vinieron a la café de bienvenida y les decía esa verdad. Les decía: tú no te das cuenta, pero toda la gente que está caminando en el mundo, tus compañeros, tus amigos, la gente que vemos todos los días que no le han entregado su vida a Jesucristo, están muertos y van camino al infierno. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. No nos damos cuenta, nosotros vemos la cosa diaria, normal. Por eso el Señor nos invitó y nos instó: vayan y prediquen esta buena noticia. Yo vine a salvarlos. Díganle a la gente que yo los puedo salvar, que ellos van camino a la muerte, que se están yendo al infierno.
Y les decía, por eso, cuando vemos esa palabra, y el que vive, los vivos están muertos. Pero si creemos en Él, estando vivos, no moriremos eternamente, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Y saben qué le contestó? Aunque esté muerto vivirá. Dice, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es la siguiente frase que encontramos? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y qué dice? La última frase. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Qué le está diciendo Jesús a Marta? ¿Qué le está diciendo Jesús a Marta? ¿Tienes tu fe puesta en mí? Porque yo soy la resurrección y la vida. El hombre que esté muerto en sus delitos, si cree en mí, tendrá vida eterna. Por eso le dijo, y Señor, todo aquel que vive y cree en mí, dijo Jesucristo, no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? ¿Tienes tu fe puesta en mí? Y quiero que entiendan estas dos frases que estoy mencionando. Cuando te preguntan o tú te respondas, creo. ¿Qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es? ¿Crees esto? Tienes que decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios que vino al mundo y que tiene todo el poder para obrar todos los milagros y hacer todo lo que yo pueda necesitar, y mi fe está puesta en Él. Y le dijo, vean lo que le dice, cuando ella le preguntó, ¿crees esto? ¿Tienes tu fe puesta en mí? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y eso es lo que hay que creer. Eso es lo que hay que creer. Que es Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo, el Mesías prometido para el pueblo hebreo, el Cristo en griego. Mesías y Cristo es lo mismo. Entonces, cuando declaramos y creemos en nuestro corazón que es el Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores de la muerte eterna, de las enfermedades, de la maldición, es Él. Por eso en el mensaje del domingo veíamos que la justificación es por la fe, porque la fe es la puerta a todas las bendiciones del cielo. La fe es la puerta a todas las bendiciones del cielo, no la fe por sí misma, porque decir tengo fe, sí, pero ¿en qué o en quién? Ahora ya no, vamos a eliminar todos los estorbos. Mi fe está puesta en el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las bendiciones más preciosas del cielo es tener paz. Los que hemos vivido en luchas y zozobras y angustias y temores, dudas, luchas espirituales,
cuando hemos llegado a encontrar la paz que solamente Dios da, no tiene precio. Se los digo, no tiene precio, no hay dinero que te compre la paz. Una noche de descanso, con paz en tu conciencia. Por eso Pablo decía, yo tengo limpia mi conciencia. Tenía paz de estar a cuentas en su relación con Dios. Toda su deuda, todo lo que había hecho, todo lo malo que había provocado, todo lo que los que había dañado a los cristianos, Dios le dijo, Pablo, yo te perdono. Su fe se dispuso a sostenerse en la palabra del Altísimo. Ahora vemos que en Mateo 9, 27 al 30, leemos este evento. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. En el tiempo del Señor Jesucristo. Bueno, los judíos siempre han sido muy religiosos y estudiosos de la palabra. Estos dos ciegos conocían y sabían de la enseñanza mesiánica de que iba a venir el Mesías y que el Mesías era el Cristo en griego. ¿Y saben qué quiere decir Mesías y qué quiere decir Cristo? El que desciende del cielo, el que baja del cielo o el que bajó del cielo. Pero ese título de Mesías o Cristo solamente se le podía dar a un hijo de David, del rey David, y habían pasado casi 400 años, 500 años más. Pero la enseñanza estaba. Quiere decir que aquellos hombres, cuando oyeron de los milagros de Jesús, cuando oyeron lo que Él estaba haciendo, oyeron que iba, y dice, pasando por ahí, oyeron que iba Jesús, ellos empezaron a gritar, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. ¿Qué estaban declarando? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Su fe estaba puesta no en un profeta sanador, estaban declarando, tú eres el Hijo de Dios y nuestra fe está puesta en ti. Pues es la diferencia de tener una fe común, una fe vulgar, a tener una fe bien centrada y bien puesta. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, les mencioné hace rato que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, instó, provocó a todos los hombres a tener fe en Él. Y vean lo que pasó con estos ciegos, que ya sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero no le bastó a Jesucristo con que ellos declararan eso, sino que los provoca, los insta a declarar y a confirmar si de veras estaban ciertos en aquello que decían. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, versículo 28. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Dijeron, sí, Señor. Hace un momento les dije que cuando él decía creer, creéis, es que estaban conscientes de quién era él. ¿Creéis que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, porque cuando él les pregunta, ¿creen que yo puedo hacer esto? Les estaba diciendo en pocas palabras para nosotros hoy, ¿tienen fe? ¿Tienen fe?
¿Tienen fe en mí? ¿Creen que yo puedo hacerlo? Dice Jesús. ¿Creen que yo soy el Mesías? ¿Creen que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios? Ahora, aquí tenemos que hacer un paréntesis. En ese tiempo, y todavía hoy no podemos decir que otra cosa sea diferente, solo Dios. Ellos creían, y yo lo sigo creyendo así, que solo Dios puede dar vista a un ciego ciego. No a uno que tenga un dañito y que no ve bien y que no. Eso Dios ha permitido que la ciencia médica haga muchas cosas buenas. Pero estoy hablando de un ciego que ya no veía, dañado de sus ojos, 2 ciegos. Y más si aquel ciego hubiera nacido desde niño, menos. Entonces ellos creían que solamente Dios podía devolverle la vista a un ciego. Primer punto. Segundo punto, solamente Dios podía perdonar pecados. Tercer punto, solamente Dios podía curar la lepra, porque en aquel tiempo era incurable. Entonces, solamente Dios podía dar la vista, solamente Dios podía curar la lepra, solamente Dios podía, ¿qué dije? Y solamente Dios podía echar fuera demonios. Nunca antes, hasta que vino Jesucristo, en el mundo se echaron fuera demonios. Y eso quería decir que el reino de los cielos ya estaba aquí, en medio de nosotros. Y todavía un punto más. Bueno, hay más que podemos decir. Solamente Dios puede resucitar muertos. Solamente Dios puede resucitar muertos. Entonces, cuando Jesús les pregunta a aquellos ciegos, ¿creen? Aquellos ciegos sabían del Mesías, sabían del Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Ya llegó, ya anda aquí. Entonces decían, sabemos que solo Dios nos puede sanar, vamos a buscarlo. Y lo encontraron y le dijeron, ten misericordia de nosotros. Y Él les dice lo que te está diciendo a ti hoy: ¿crees que yo puedo hacer? ¿Tienes fe de que yo soy el Hijo de Dios, que puedo hacer este milagro? Y ellos dijeron, sí. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Porque ellos creyeron que solamente Dios podía hacer milagros. Estaban diciendo, tú eres Dios. Entonces dice que les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, volvemos a retroceder unos instantes. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a lo que crees, a lo que estás creyendo. Por eso es que esta noche Dios nos está hablando que fe es entender la ley y la gracia. Ya la vimos. Ahora estamos entendiendo que la fe es entender la gracia que solamente está puesta en Cristo Jesús. La fe verdadera se centra en Él. Es creer en Él, lo que Él tiene, lo que Él puede hacer. Por eso les dijo, ¿creen que ellos son capaces de hacer esto? ¿Creen que puede hacerlo? Ellos dijeron, sí, Señor. Luego Él tocó sus ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y la Biblia dice, sus ojos fueron abiertos. ¿Quién es Jesús? Solamente Dios puede hacerlo. ¡Wow! Si esta noche de victoria tu fe no se está renovando, quiero decirte que este año Dios dice que va a hacer milagros.
que va a haber cosecha en tus finanzas, en la obra evangelística, victoria contra el enemigo. Pero sin fe no va a suceder nada. Por eso les digo a los que me ven por internet, de los que están aquí, que esta noche Dios está poniendo la cereza del pastel. La fe es la que obra milagros, porque solo Dios puede obrar milagros. Dando vista a los ciegos, sanar la lepra, echar fuera demonios, resucitar muertos. En Mateo 15, 21 y 28 vemos otro evento que fortalece nuestra fe. Mateo 15, 21 al 28, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David. ¿Hay algo similar con el otro milagro? ¿Cuál es lo que encuentran ustedes similar? Que decían: Hijo de David. Le están diciendo: Mesías, Cristo, tú que viniste del cielo, tú que estás aquí entre nosotros, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Solo Dios podía dar vista a los ciegos. Solo Dios podía resucitar muertos. Lázaro, ven fuera. 2 ciegos, conforme a vuestra fe, a la creencia, a la confianza que ustedes han puesto en mí, entonces así va a ser hecho. Si creen quién soy yo y lo que puedo hacer, ¿lo creen? Si lo creemos, entonces conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora viene el otro capítulo, los demonios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atacados por demonios? Y a veces no te das cuenta, pero hasta albergamos demonios en nuestra vida, aunque somos creyentes en Cristo. No estamos endemoniados, pero tenemos un odio, un resentimiento contra alguien y no queremos perdonar. Es que es una emoción, no, Señor, es un espíritu demoníaco que no te va a dejar en paz, porque sabe que mientras tú odias y no quieras perdonar, el Padre eterno que está escrito en su palabra, y el diablo conoce su palabra, no te va a perdonar a ti. Porque está escrito: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial que está en los cielos perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces el demonio del odio, del resentimiento, de la amargura, y ahí encontrar espíritus demoníacos de adulterio, maldiciones. Y las maldiciones no llegan nada más porque es una maldición, sí, pero son espíritus que están encargados de hacer que aquella maldición llegue a tu vida y se efectúe, se produzca. Entonces tenemos una lucha contra maldiciones, lucha contra demonios que tenemos que atajar, y le creemos sus mentiras. Es que no puedes vivir sin esta droga. Ahí está el demonio metiéndote a la mente, cuando Dios te dice: yo te hice libre. No le creas esa mentira al diablo. Dios puede hacer milagros de que seas libre del alcohol, del tabaco, de la fornicación, del adulterio, del robo, de la pornografía, de la apuestas, ir a las casas de fuego y querer ganar y recuperar el dinero. Nunca lo vas a recuperar y vas a cada día estar más pobre y más pobre. Son demonios. Necesitamos
ser liberados. Necesitamos ser libres. Necesitamos confiar totalmente en Dios. Por eso Él, Jesucristo, nos está retando, instándonos, provocándonos, estimulándonos para que nosotros centremos nuestra fe en Él. Y continuamos viendo a esta mujer. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Wow! ¿Merece una ofrenda de palmas el Señor? Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Fíjense, le dijo: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en respuesta a esa fe, su hija fue sanada. Y quiero que reflexionemos tantito. No eran personas perfectas, ni la mamá, ni la hija. Su milagro no tuvo nada que ver con cómo se habían comportado ellas en la vida. Si habían cumplido la ley o no la habían cumplido. Si estaban bajo la ley o estaban bajo la gracia. La santidad es un resultado de conocer a Dios. La santidad es importante porque es un estilo de vida que honra a Dios, pero no es la razón de su bendición. La razón de su bendición es la fe que tú puedas tener en Él. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Y quiero decirles que ellas, la mamá y la hija, recibieron primero, antes de que hicieran un análisis. Yo qué he hecho de mi vida. Yo sé que a partir de aquel milagro, aquella mamá y aquella hija fueron seguidoras de Jesús. Estoy seguro, porque aquella mamá fue buscando al Hijo de David, al Hijo de Dios, al Mesías de la región de Israel, de la nación de Israel. Ni siquiera ella era israelita, era de la región de Cananea, de Tiro y Sidón. Era una extranjera. Oh mujer, grande es. Dios no dijo, Jesucristo no dijo: oh mujer, vas a ver qué grande es mi poder. Así dijo: qué grande, yo soy el Hijo de Dios, tengo poder para echar fuera demonios. Ni el mismo diablo del infierno con todos sus ángeles puede vencerme. Eso dijo. ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús? Oh, mi Jes, cuán grande es tu fe.
que Él pueda ver en nosotros. El diablo siempre ha buscado que seamos religiosos. ¿Se acuerdan que el domingo decíamos obras y religión? Y dijimos obra, religión y salvación. Religión representan las obras, salvación la representa la fe. Fe en Cristo. Salvación es tener fe en Cristo porque Él viene a tu corazón. El diablo siempre ha buscado que seamos religiosos, que confiemos en nuestras buenas obras, que seamos cumplidores de la ley, y así nos aparta de la fe genuina en la gracia que representa Cristo para nuestras vidas. Él quiere que confiemos en nuestras buenas obras, en nuestra religión. Él nos dice, haz esto, es aquello. Quiere que confiemos y nos concentremos en los méritos que tenemos, en lugar de poner nuestra confianza en los méritos de Jesús. No quiere que podamos decir, no quiere que digamos, Jesucristo me compró, cuando nadie me quería comprar. Jesucristo me salvó. Cuando estaba en el mercado de esclavos, todo lleno de enfermedad, de lepra, de úlceras. Y ahora soy una hija o un hijo de Dios. Cuando los apóstoles escucharon a Jesús decirle a las gentes, tu fe te ha salvado. Luego escuchaban que les decía, conforme a tu fe te sea hecho. Luego escuchaban de este lado que decía, conforme a tu fe sea como tu fe, como has declarado en tu fe. Hágase conforme a tu fe. Se dieron cuenta que las bendiciones, los milagros de Dios venían a la vida de las gentes por la fe. Entonces le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Qué necesitamos para esta década? Vuelvo a repetir. Para que haya milagros, cosecha y conquista, necesitamos fe. Por eso comienza la frase con fe. Por eso iniciamos esta década con fe y este año 21 con fe. Dios no quiere que el diablo nos distraiga tantito de nuestra fe y de nuestra confianza en Él. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles allá en Lucas 17, 5 y 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vean qué importante es la fe. Ya para que Jesús, el Hijo de Dios, les haya dado un ejemplo tan violento, porque se me hace violento de creer. Para cualquier razonamiento, cualquier persona humana, si tuvierais fe chiquitita como un grano de mostaza, que es un granito chiquititito, si lo tuvierais de ese tamaño, si vuestra fe fuera así de chiquita, le dirías a este arbolote, desarráigate, arráncate con todas sus raíces. Y plántate en el mar, y os obedecería. Vean cómo nuestro Dios nos está diciendo, yo conozco la verdadera fe y lo que es capaz de hacer. Me atrevo a decir una cosa, que Jesucristo es la esencia de la fe. Él sabe lo que es capaz de hacer. Además, la Escritura dejó escrito, Jesucristo es el autor y el consumador de la fe.
tú tienes fe en Él, Él va a hacer que los milagros sucedan. Porque al que cree, al que tiene fe, todo le es posible. Vean cómo Dios va creciendo. Es como una orquesta que está tocando el tambor. Va aumentando la música, la emoción. Así siento el mensaje de esta noche. Como Dios nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es importante que nosotros veamos eso. Si tienes tu fe puesta en Jesús, como acaba de mencionar Jesús, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este árbol: saca tus raíces y plántate en el mar, y os obedecería. Si tú tienes esta fe hoy y estás consciente de ella, puedes decirle a ese cáncer, puedes decirle a ese tumor que está en tu cuerpo: arráncate y te me vas al fondo del mar. ¿Qué enfermedad hay en tu cuerpo? Cancélala, nómbrala y ordénale que salga de tu vida, de tu cuerpo. La respuesta a la petición aumenta nuestra fe. Y seguramente que la mejor es el deseo de muchos de ustedes. A lo mejor han hecho genuinamente este pensamiento suyo, o nada más lo están digiriendo como una plática, enterándote: eso dijo Jesús, eso dijeron los apóstoles, aumenta nuestra fe. Pues sí, se estaban dando cuenta de eso. Estás razonando lógicamente, humanamente, y no estás en el espíritu dándote cuenta de que lo que debiéramos de hacer es lo que los apóstoles dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Que ese sea nuestro deseo, que Miguel sea una iglesia que anhela, que desea vivir obrando señales, prodigios y milagros a través de una fe genuina que descansa en Él. Jesús nos estaba diciendo al decir: si tuvierais fe como un grano de mostaza, Él nos está diciendo que esta semillita pequeña es como un grano de mostaza, que dice la palabra, después Jesús dijo: la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, pero cuando crece es más grande de todos los árboles, de todas las hortalizas. ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? Que la semilla más pequeña puede producir mucho. Que si tú tienes fe, aunque sea pequeña, puedes producir mucho. Lo que Jesús estaba diciendo, todo tiene que ver en la forma en que comienzas. Si tienes fe como una semilla de mostaza, aunque la veas pequeña, dice Dios, lo que les dijo a los discípulos: esa semillita yo te la di. Tú tienes el poder de sembrarla, de comenzar haciendo cosas. Yo soy el autor y el consumador de la fe. Lo que nos está diciendo es: levántate en esta noche, toma tu semillita y declara que este es el día que hizo Jehová. Me alegraré y me gozaré en él. Empieza a declarar y a usar esa semillita para hacer declaraciones de las cosas que necesitas, de los milagros que necesitas en tu cuerpo, en la de tu mamá, de tu hermano, de tu papá, de tus hijos, no sé, gente que necesita milagros, pero a través de tu fe van a suceder.
¿Se acuerdan de aquel paralítico que llevaron cuando Jesucristo estaba enseñando ahí en una casa? Abrieron el techo y lo bajaron. Y la Escritura dice claramente: y Jesús, al ver la fe de ellos. ¿Quiénes llevaron al paralítico? Sus amigos. Lo llevaron cargando por las calles de Jerusalén. Lo subieron al techo. Uno se iba a caer en la camilla. Ahí se amárralo, a ver que no se caiga. Al rato paralítico, luego quebrado la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Pero lo llevaron, lo subieron, lo bajaron allá. Y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo: tus pecados. ¡Wow! ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Necesitas la fe para que tus pecados sean perdonados. ¡Wow! No sé ustedes qué piensan. Se están congelando, apaguen los aires. Por la fe que Dios nos ha dado, aunque sea pequeña, tú puedes declarar cosas tal vez simples. Si vas de vacaciones, declara: van a ser las mejores vacaciones que he tenido en toda mi vida. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios están en ti, porque lo estás haciendo con fe. Comienza a declarar: si estás enfermo o tienes alguna afección, soy sano porque Jesucristo pagó por mis enfermedades y dolores. Vive por fe. Declara. Bueno, que acabamos de cantar. ¿Cómo va la canción, Gaby? No moriré. Ya yo soy necesito estarlo oyendo, si no me desentono bien fácil. No moriré. No moriré por el poder de su nombre. Declara: no moriré, sino que viviré. Por creer, por tener fe vivirás. Te recuperarás de esa enfermedad, de esa situación económica, de esa relación familiar rota, porque has puesto tu fe en Jesús el Cristo, que vive y que vive hoy y está aquí con su Santo Espíritu, hablándote a tu corazón y diciéndote: ten fe. Ten fe. Ponte de pie. Vivir por fe. Vivir por fe es entender la ley y la gracia. No es por cumplir la ley, no es por mis obras o méritos, porque es Él. Jesús, el Hijo de Dios, quiere Jesús, el Hijo de Dios, que quiere que todo en tu vida se haga posible. Él es el que puede hacer que todo sea posible, aún lo imposible. A eso se llaman milagros. Hoy Dios te está diciendo, como a los discípulos: yo te estoy dando una fe pequeña como una semilla de mostaza. Pon tu fe en aquel que todo lo puede. Yo lo pensaría. No sé si estoy bien, pero quiero pensar que estoy mejor que bien. Si nuestra fe es pequeñita,
pero la ponemos en la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios, que resucita muertos, que da vista a los ciegos, que sana la lepra, que puede romper cualquier maldición en tu vida si tú le pones tu fe en Él. Dios va a obrar milagros, porque tu fe no está puesta en ti, sino está puesta en el que todo lo puede, en el Shaddai, en el Altísimo, el Todopoderoso. Por eso no tengo temor a equivocarme y decirles: pongan su fe, esa fe que Él nos dio, pónganla en Él. Nos la dio para ponerla en Él, para que sucedan milagros. Y esta noche, ¿cuántos de ustedes necesitan un milagro? Levanten su mano. Wow. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despega mi duda, sé que estás aquí. Himno de este canto que habla de la necesidad de nuestro corazón. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Una palabra será suficiente. En este momento, ¿crees que puedo? ¿Cómo le contestas? Tu hijo volverá a los caminos de Dios. Dejó de venir a la iglesia, va a volver. Tu hija también. El diablo te dice: no vas a poder ser libre de esa adicción. Pero Dios todo lo puede. No lo dudes, no lo dudes ni un momento. Sal con tu milagro esta noche. Tus finanzas, Él bendeciré, dijo, bendeciré tu provisión. Sal con tu milagro hoy. Nunca faltarán los recursos en tu cartera, en tu bolsa. Tumores, cánceres, SIDA, coronavirus, cualquier enfermedad está fuera en el nombre de Jesús. Hoy salimos con milagros en nuestras manos, porque el Señor nos está diciendo en este momento: como creíste, te sea hecho. Y todos decimos amén. Que levantó a Cristo Jesús, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros.
tarde me dijo, se va a llenar toda la plataforma de gente que va a recibir su milagro. Pero cuando vi que todo se llenó, todos levantaron su mano, dije, no van a caber. Pero yo sé que van con su milagro. Amén.